Ok, entonces vamos a estudiar varios criterios de convergencia para series numéricas. Ok, entonces, vamos a poner un color más festivo. Ok, entonces vamos a estudiar varios criterios de convergencia. Criterios de convergencia para series. Ok. El primero es, bueno, no, los primeros que voy a listar acá, no le voy a dar mucha pelota en el sentido de que son criterios que ya conocemos, ¿verdad? Del estudio de las integrales impropias. Entonces, el primer criterio realmente no es un criterio de convergencia, sino más bien un criterio de divergencia. Entonces, el primero que vamos a estudiar se llama la condición necesaria. Y esto, pues, como acá decir, ¿verdad? No es un criterio de convergencia, sino más bien un criterio de divergencia. Que es, bueno, de hecho, es igual que en el caso de las integrales impropias. ¿Qué es lo que decía el criterio de divergencia o el criterio de la condición necesaria para integrales impropias? ¿Verdad? Si de nuevo pensamos que una integral impropia lo que está calculando es cierta área, si estamos pintando una... ¿Qué me está feo? Si estamos pintando una región, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Yo ocupo que la función, ¿verdad? Si tengo fe, si tengo esperanza de poder pintar esta región, no puede ser muy grande, ¿verdad? Tiene que ser muy pequeña más bien. Tiene que ser muy pequeña cuando la x, ¿verdad? Cuando la variable x se va o se aproxima a infinito. Porque si no lo es, y entonces básicamente yo podría meter en este espacio, ¿verdad? Un rectángulo, y un rectángulo con base infinita tendría, tendría, si tiene altura, ¿verdad? Un rectángulo con base infinita, si tuviese altura, entonces ya esa área es infinita, ¿no? Entonces, lo que dice el criterio o la condición necesaria es que, dado que siempre vamos a tener una base infinita, tenemos que deshacernos de la altura. ¿Qué quiere decir en este contexto? Que no tengamos altura. De que la función f, ¿verdad? Conforme se aproxime a infinito, pues se aproxima a cero. Entonces, el criterio de la condición necesaria lo que dice lo siguiente. Si tengo una función, bueno, aquí en este caso no voy a hablar de funciones, sino de sucesiones, ¿verdad? Si tengo una sucesión para el cual el límite de esa sucesión, ¿verdad? Pensemos en esto como un f de n, un f de x, ¿verdad? Si esto no es cero, si tengo pensemos de nuevo en función, si tengo una función cuya altura no es cero, eventualmente, entonces la sumatoria, la serie infinita, con esas alturas, diverge. ¿Verdad? Entonces, es exactamente la misma idea que en el caso de una integral impropia. Si yo puedo meter un rectángulo horizontal con longitud infinita y altura positiva, ¿verdad? Altura positiva, entonces ese rectángulo tiene área infinita. Bueno, entonces lo mismo pasa acá. Si yo todos los elementos de esta sucesión los puedo poner por encima de un rectángulo, y cuando sumo estas alturas, voy a obtener infinito. Entonces, este es un criterio que lo único que me dice es que existe divergencia en una situación muy particular, ¿verdad? Si este límite no da cero, entonces la serie diverge. Entonces, este criterio nunca me va a decir nada acerca de la convergencia de una serie. Es un criterio meramente acerca de divergencia. Veamos tal vez un ejemplo. Entonces, por ejemplo, consideremos la siguiente serie. Consideremos la serie de 1 hasta infinito. Bueno, vamos a empezar de esto en 0. Ah, no, en 1 porque voy a dividir entre n.
desde n igual a 1 hasta infinito de 1 más 1 entre n, todo elevado a la n. ¿Okay? ¿Será esta serie convergente o divergente? Lo que estamos haciendo es sumando, ¿verdad? Cuando n vale 1, ¿verdad? Me quedaría 1 más 1 medio a la 1, más 1 más 1 tercio a la 2. No, ¿cómo es? 1 más 1 entre 1 a la 1. 1 más 1 medio a la 2. 1 más 1 tercio a la 3. Y, ¿verdad? Sumo todos estos números y me pregunto, ¿será que me estoy aproximando a un número real o más bien me estoy alejando, ¿verdad? Me estoy aproximando a infinito, ¿verdad? ¿Qué estará pasando? ¿Qué dicen ustedes? Así, a puro ojo. Yo creo que converge, pero porque la he visto antes, pero no sé, no me equivoco. Ok, dice que converge, vamos a ver. Veamos si cumple el criterio de divergencia. Calculemos a qué se aproxima cada uno de estos números, ¿verdad? Básicamente eso es lo que dice el criterio. Fíjese qué es lo que está sumando. Lo que usted está sumando debería ser aproximadamente 0. Si no lo es, ya están problemas, ¿verdad? Entonces, calculemos cuál es el límite. Calculemos cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de los términos que estoy sumando. O sea, ¿qué es lo que estoy sumando? Estoy sumando números de la forma 1 más 1 entre n a la n. ¿Cuánto hace el límite? ¿Sí? Profe, perdón, nada más cambio mi respuesta. No, no converge porque sí tiene un límite positivo ahí la serie. Entonces, esa sería mi respuesta. Ok, ¿verdad? Sí, más bien eso, ¿verdad? Lo que Sí, sí, estoy es que sumando, uh-huh. lo que estoy sumando no son términos que se aproximen a 0, ¿verdad? Estoy sumando como cosas positivas. Entonces, ¿no? Pensémoslo en blanco. Estoy sumando algo que está por encima, no sé, de este límite, llamémosle este L, ¿verdad? Entonces, estoy sumando cosas, ¿verdad? Este número está como por aquí, este otro está por aquí, este otro está por acá, este otro está por acá. Entonces, estoy sumando cosas que todas son más grandes que un número. Entonces, la suma va a ser más grande que L más L más L más L más L, ¿verdad? Entonces, si estoy sumando cosas positivas, por más pequeña que sea, ¿verdad? Y esto va a ser básicamente como infinitas veces L. Entonces, si el L es distinto de 0, y esto da infinito. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, lo que Sí. queremos ver, Es el número E, eso. ese es el número E, sí, ¿verdad? ¿Alguien recuerda? Bueno, tal vez, note que este límite es de la forma, es de la forma, y cuando n se aproxima a infinito, 1 entre n, pues se aproxima a 0, entonces lo que está dentro del paréntesis se aproxima a 1, pero el exponente se aproxima a infinito. Y esto es una forma indeterminada. Es una forma indeterminada. ¿Cómo se calcula este límite? Bueno, hay varias formas de calcularlo, pero la usual, cuando tenemos una forma indeterminada de esta forma, es convertirla en una forma indeterminada a la cual puede aplicarle el orbital. Y la técnica usual, espero que recuerden, es pasar no base variable, la base, aquí es variable, es 1 más 1 entre n, sino pasar a una base fija. Aquí podemos usar base 2, base 3, base 10, pero bueno, lo usual es usar la base exponencial, la exponencial base e. Entonces aquí me va a quedar e a la logaritmo de 1 más 1 entre n elevado a la n. Aplicando las propiedades del logaritmo, el exponente sale como un múltiplo. Entonces me va a quedar logaritmo de 1 más 1 entre n. Entonces lo que tengo que averiguar es a qué se aproxima este exponente. Es decir, necesitamos calcular cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de n por logaritmo de 1 más 1 entre n. ¿Cómo hacemos para calcular este límite? Hay distintas formas, ¿verdad?
Podemos utilizar la regla L'Hopital, podemos utilizar, por ejemplo, desarrollos limitados, ¿verdad? Que es la técnica que aprendimos en la clase, digamos, en el capítulo anterior. Como sea que quieran vamos, calcular este límite da 1, ahí como ejercicio, en caso de que no tengan fresco este cálculo, pues los invito a recordar cómo calcular este límite. Le estoy dando dos sugerencias. Una es usar la regla L'Hopital. Para usar la regla L'Hopital, pues primero hay que acomodarlo de la forma 0 sobre 0. No puedo aplicar la regla L'Hopital directamente. Y la otra es hacer un desarrollo limitado de la función logaritmo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, obtienen que ese límite vale 1. Entonces, si el exponente se aproxima a 1, el límite es e. Y por lo tanto, tenemos que la serie que tiene como término general ese sumando, ¿verdad? 1 entre 1 a la n, 1 más 1 entre n a la n, pues diverge, básicamente porque la estoy comparando, ¿verdad? Estoy diciendo, este número se parece a sumar simplemente el número e. O sea, que esto es e más e más e más, ¿verdad? Esto es e veces, bueno, infinitas veces el número e. O sea, esto es infinito. Entonces, básicamente estoy comparando con una suma que yo sí sé calcular, ¿verdad? La suma de e más e más e más e más e da infinito. Y por lo tanto, esta suma también da infinito. Entonces, es decir, que esta serie diverge. Entonces, este es un criterio, ¿verdad?, que me permite determinar divergencia. Note que es un criterio de comparación, ¿verdad? Estoy comparando estos números, por algo muy cercano a ellos. Estoy comparando todos estos números por un número que es muy cercano a él, ¿verdad? El límite de esa expresión es e. Entonces, la suma de estos términos es aproximadamente, ¿verdad?, la suma de cambiar cada uno de esos por el número e. Pero sumar e más e más e más e más e, ¿verdad?, una constante positiva, distinta a 0, ¿verdad?, da infinito. Entonces, es un criterio de divergencia que en realidad lo que está haciendo una comparación con una suma que sí sé calcular, ¿verdad? Yo esta sí la sé calcular. ¿Ok? De nuevo, ¿verdad?, una observación importante. Tengan cuidado. Y este cuidado también lo tienen que tener en ese criterio a la hora de evaluar o de determinar la convergencia o divergencia de una integral impropia, ¿verdad? Si sucede que este límite sí es 0, así estoy sumando, si yo calculo este límite y me da 0, esto no implica, esto no implica, eso no implica que la serie converja, ¿verdad? Entonces, tienen que tener el cuidado de que este criterio es un criterio que habla sobre divergencia. Si algo ocurre, entonces la serie es divergente. Si eso no ocurre, no quiere decir que no diverja, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Vamos a ver que, ¿verdad?, que esto es lo mínimo que tiene que pasar para que converja, pero jamás la vida es suficiente, ¿verdad? No es suficiente con que el límite sea 0 para que la suma exista. Ok, entonces el primero era muy parecido, de nuevo, es igual a el caso de una integral impropia. Si yo puedo meter un rectángulo, vea que aquí básicamente lo que estoy metiendo es un rectángulo de altura e y de base infinita, básicamente es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Todos los puntos que estoy sumando están por encima de este rectángulo, ¿verdad? Entonces, si yo considero estos rectángulos que están por aquí, y van a sumar más que lo que suma toda esta barra vertical de área infinita. Ok, ese es el primer criterio, ¿verdad? El primer criterio que únicamente habla sobre divergencia. El segundo criterio que vamos a estudiar, de nuevo, es similar, por no decir el mismo, a los criterios de comparación
comparación, digamos, directa y al límite, directa y al límite, y son similares, por no decir iguales, por poner iguales, a el caso de las integrales impropias. ¿Qué es lo que dice el criterio de comparación? ¿Qué es lo que decía en el caso de las integrales impropias? Si yo puedo hacer comparar, ¿verdad?, el tamaño de una con otra, pues si yo conozco, por ejemplo, que la grande converge y la pequeña también converge. Si yo sé que la pequeña diverge, entonces la grande también tiene que converger. Bueno, lo mismo va a ocurrir para series. Entonces, vamos a tomar dos series, dos sucesiones. Entonces, sean, voy a llamarlas A sub n y B sub n, dos sucesiones. Y aquí es muy importante, ¿verdad? Creo que en el examen muchos cometieron este pequeño SAFIS, ¿verdad? Dos sucesiones positivas. Más adelante vamos a ver qué pasa si no son positivas, pero bueno, el criterio de comparación, tanto para integrales impropias como para series numéricas, hace comparación entre cosas que son positivas. Entonces, ¿qué es lo que decía? Por ejemplo, el criterio, vamos a llamarlo el criterio 1, de comparación directa. Si yo tengo que, digamos, la sucesión de los A's es más pequeña o igual que la sucesión de los B's, tengo una que es más grande que la otra. Entonces, ¿qué va a pasar? Díganme ustedes, quiero comparar las series de sumar estas sucesiones. Entonces, si, por ejemplo, la serie de sumar los B sub n, es decir, los términos grandes, converge, la otra, que es más pequeñita, también tiene que converger. ¿Ven? Es exactamente el mismo criterio, solo que ahora aplicándolo a no una función de variable real, variable continua, sino a una función de variable discreta, ¿verdad? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si, por el contrario, la que es pequeña, es decir, la serie con los términos A sub n, diverge? Si la pequeña diverge y esta que es más grande, si esta que es más grande, entonces, ¿qué es más grande que infinito? Pues nada, solamente infinito. Esto me dice que la serie grande también diverge. Entonces, exactamente el mismo criterio, las mismas ideas que el caso de integrales impropias. De nuevo, este criterio pues es bastante útil, pero en general, dar una desigualdad es difícil, ¿verdad? Dar desigualdades, o verificar que una desigualdad se cumple siempre, digamos que pues, es difícil, entre comillas, ¿verdad? Pues a uno no le interesa realmente, bueno, no siempre le va a interesar, no siempre lo va a poder demostrar, que tiene una que es siempre más grande que la otra. Y en realidad a uno lo que le interesa es que el tamaño sea parecido. Entonces, ¿verdad? No deberíamos preocuparnos realmente si tenemos una desigualdad. Lo que nos debería interesar es tener algo como esto, ¿verdad? Algo que sea parecido, ¿verdad? Entonces, el criterio de comparación al límite, pues dice, bueno, no nos preocupemos por el tamaño, si está por encima o está por debajo. Lo que nos interesa es el orden de magnitud. Tenemos las mismas cosas, estamos sumando cosas parecidas, sí o no. Y entonces lo que hacemos es precisamente lo mismo que hicimos en el caso de funciones de variable real. ¿Qué decimos? Bueno, vamos a considerar el límite del cociente. Bueno, ¿por qué el límite del cociente? Lo que estoy tratando de ver es si la función de arriba es parecida a la función de abajo. Entonces, agarre y haga la división. Si esa división le da más o menos lo mismo, o sea, 1, por ejemplo, y eso me dice que lo de arriba y lo de abajo son prácticamente lo mismo. Si hago la división y me da un número muy grande, o sea,
que en el infinito, cuando toma el límite me da infinito, eso quiere decir que lo de arriba es muy grande, ¿verdad? Comparado con lo de abajo. Si este cociente me da algo muy pequeño, o sea, 0, es porque lo de abajo es muy grande. Entonces, vea que en el fondo, esta fracción, lo que está capturando es esta comparación. Tengo algo muy grande comparado con lo otro, o tengo algo muy pequeño comparado con lo otro. ¿Cómo se comparan los tamaños de uno con la otra? Entonces, construimos este límite. ¿Y qué es lo que decía el criterio? Tenemos 3 casos. Si, por ejemplo, ese límite me da 0, ¿qué pasa si yo, cuando calculo este cociente y calculo el límite, me da 0? ¿Qué quiere decir esto? Digamos, intuitivamente, ¿qué quiere decir que este cociente de 0? Dice, construye una fracción y me da 0, es porque lo que está abajo es muy grande comparado con lo que está arriba. ¿Cierto? Si el límite, digamos, si esta fracción da 0, es porque lo que está abajo, o sea, el b, es muy grande comparado con lo que está arriba. En particular, ¿verdad? Usando el criterio anterior, ¿verdad? Si esta es más grande y converge, es decir, si, bueno, ¿verdad? Y esta serie, la grande, converge, entonces la pequeña también converge. Entonces, básicamente, estamos aplicando el mismo criterio de comparación anterior, pero ahora estamos ideando una forma de medir más eficientemente el tamaño de una con la otra. ¿Verdad? ¿Cómo? Calculando este límite. Si este límite da 0, eso quiere decir, ¿verdad? Esto lo pongo entre paréntesis, eso quiere decir que el de abajo es más grande que el de arriba. El denominador es mucho más grande que el numerador, y por lo tanto, si el que es grande converge, si el que es grande converge, el que es más pequeño también converge. ¿Qué pasa si por el contrario, cuando calculo ese límite, me da algo grandísimo? Note que si el límite de este cociente da infinito, ¿verdad? ¿Cuál es la intuición de que este límite de infinito? De que el de arriba, más bien, es mucho más grande que el de abajo. Por lo tanto, si el pequeño diverge, esto implica que el grande, con más razón, ¿verdad? Diverge. ¿Ok? Entonces, de nuevo, este criterio de comparación al límite, lo que está haciendo en el fondo es haciendo esta comparación de una forma tal vez más, no sé, cualitativa, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa si no pasa lo primero y no pasa lo segundo? Es decir, ¿qué pasa si ese límite es positivo, pero no es tan grande, ¿verdad? Da un número. Eso quiere decir que en el fondo, ¿verdad? El cociente AN entre B, ¿cómo lo puse? El A arriba, ¿verdad? Eso quiere decir que AN entre BN y es aproximadamente L. O, ¿verdad? Dicho de otra forma, A sub N es aproximadamente veces L multiplicado por B. Entonces, si yo sumo los A sub N, es prácticamente lo mismo que sumar los B y multiplicarlos por L. Es decir, esto implica, ¿verdad?, que ambas series, la serie de sumar los A y la serie de sumar los B, tienen la misma naturaleza, tienen el mismo comportamiento. Esto es exactamente el criterio de comparación al límite que teníamos para integrales impropias, ¿verdad? Si este límite no da 0 y tampoco da infinito, entonces las integrales impropias ambas tienen el mismo comportamiento. O ambas divergen o ambas convergen. Bien. ¿Alguna pregunta? Veamos, entonces,
¿Cuál es la moraleja de estos dos criterios de comparación? Yo tengo que comparar con alguien, ¿verdad? Para poder decir, bueno, la que me interesa converge con la que me interesa diverge, y tengo que tener a alguien con quien comparar que yo sepa, ¿verdad? Que yo sepa si converge o diverge. Entonces, para eso, vamos a utilizar al igual, ¿no? Criterio número 3, al igual que para integrales, vamos a utilizar como principales, ¿cómo digo? Principales series de comparación, las que se llaman las P-series, ¿verdad? Ya no P-integrales, sino P-series. Entonces, el criterio de la P-serie, pues es exactamente igual a el criterio de la P-integral. ¿Qué es lo que dice el criterio de la P-integral? La serie de 1 a infinito de 1 entre n a la P converge, ¿cuándo? ¿Qué me pueden decir? ¿Cuándo se converge? ¿Cuándo convergería si fuese una integral? Si la integral fuese la integral de 1 a infinito, de 1 entre x a la p, ¿cuál sería la respuesta? Cuando sea mayor que 1. Cuando el exponente p, note que una serie es el análogo a una integral impropia de primera especie, ¿verdad? Pues estoy integrando en una región infinita, que es el equivalente a sumar una cantidad infinita de términos. Entonces, estoy comparando con el criterio de la P-serie para integrales de primera especie. Es decir, converge si y solo si el exponente es más grande que 1. Entonces, exactamente el mismo criterio, y no es una coincidencia, ¿verdad? La analogía aquí realmente no es una analogía, realmente la razón es la misma. De hecho, por ejemplo, tal vez antes de continuar, veamos el caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando P vale 1? Este es un ejemplo muy importante, porque me dice que la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre x a la 1, ¿verdad? 1 entre x, bueno, puse x, pero era n, ¿verdad? Es divergente. Es decir, que si usted agarra 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, ¿verdad? Si usted suma el recíproco de los números naturales, esto le da infinito, ¿verdad? Esta serie es divergente. Veamos por qué. Bueno, y también antes de continuar, a esta serie aparece mucho en matemática, se le llama la serie armónica. Entonces, la serie armónica es divergente. Veamos por qué. Voy a intentar hacer un dibujo que represente los números que estoy sumando. Voy a hacer una gráfica, vamos a ver, en principio esta gráfica debería ser la gráfica de f de x igual 1 entre x, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí está el 1, la altura aquí sería 1, ¿verdad? Por aquí está 2, y esta altura sería, la altura está aquí en un medio, aquí estaría 1, aquí estaría un medio. Por aquí está 3, entonces esta altura, no esta escala, ¿verdad? Tal vez, ¿verdad? Esta altura es 1/3. ¿Verdad? Por aquí está 4, y esta altura es 1/4. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a comparar la integral de 1 a infinito, de 1 entre x, la voy a comparar con la serie de 1 a infinito de 1 entre n. Entonces, ¿qué es esto? Esto es el área bajo toda esta curva, ¿cierto? ¿Qué es esto? Eso también es un área. Esto es un área, pero ahora no sobre la región, digamos, sobre la función cuyo techo es curvo, sino es un área de rectángulos. Por ejemplo,
Vamos a ver con qué color los pinto. Vamos a pintarlos de color verde. Entonces, por ejemplo, vean este rectángulo que voy a dibujar acá. Tiene altura 1 y base 1. Sí, aquí. ¿Ok? Este rectángulo verde que está acá tiene área 1. Vean ese que está acá. ¿Cuál es el área de este rectángulo verde? Y tiene base 1, ¿verdad? De 2 a 3. De 2 a 3 la base es 1. ¿Y su altura cuánto es? Su altura es 1/2. O sea que esta tiene área 1/2. Vean este que está acá. Esta área es, tiene base 1 y altura 1/3. Entonces, si yo continúo de esta manera, lo que estoy dibujando en verde, lo que estoy dibujando en verde, ¿cuál sería el área verde? El área total en verde, ¿qué sería? El área del primer rectángulo más el área del segundo rectángulo más el área del tercer rectángulo más el área del cuarto. Nota que si yo continúo de esta manera sumando todos los rectángulos que van apareciendo acá, y lo que obtengo es la serie de n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n. Ahora, ¿cómo se compara el área verde con el área roja? Que sería esta que está acá. Y los rectángulos, todos los rectángulos están por encima. Vamos a pintarlo con este. El área roja, esta que está acá, está completamente por debajo que todos los rectángulos. Es decir, que esto es más grande que la integral de 1 a infinito de 1 entre x de x. Pero esta integral, ¿cuánto da? Esta es una p integral con p igual a 1. De hecho, se puede calcular, ¿verdad? Esto es el límite cuando x tiende a infinito del logaritmo de x. El logaritmo de x va para infinito, ¿verdad? Es decir, que el área de 1 entre n, perdón, el área de los rectángulos, ¿verdad? El área de los rectángulos es más grande que una integral que sabemos es divergente. Entonces, por lo tanto, si esto es más grande que infinito, pues necesariamente esto implica que la serie armónica es divergente. Es divergente. No es que estoy comparando, de nuevo, es una comparación entre el área de los rectángulos que están por encima con el área roja que está por debajo. Pero esa área roja ya es infinita. Y por lo tanto, el área de los rectángulos también tiene que ser infinita. Aquí tiene un n. Es divergente. Tal vez como una observación. Esta divergencia es sumamente lenta, ¿verdad? Si usted ejercicio, tal vez como una observación / ejercicio, ¿verdad? Para que se convenzcan o para que vean algo que sucede. Si usted empieza a sumar 1 más 1/2, 1 más 1/2 más 1/3, 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, y usted continúa de esa manera calculando las sumas parciales de esta serie. La convergencia es sumamente lenta. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Por ejemplo, ¿cuántos términos tengo que sumar para que, por ejemplo, 1 más 1/2 más 1/3, ¿verdad? ¿Hasta dónde tengo que seguir? De forma que esto sea más grande que 10, por ejemplo. ¿Cómo sé que eso va a pasar? Yo sé que si continúo, eventualmente voy a llegar a infinito. En algún punto tuve que haber pasado por 10, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿cuántos términos, ¿verdad? ¿Hasta dónde tengo que sumar?
hasta 100, hasta 1000, hasta 1.000.000, ¿hasta dónde tengo que llegar para asegurar que la suma sea más grande que un número muy pequeño, ¿verdad? 10 es muy pequeño. Lo que estoy diciendo acá es que esta suma da infinito, ¿verdad? Entonces, la suma da infinito. Entonces, en algún momento tuve que haber pasado esta marca, ¿verdad? En algún momento tuve que haber pasado. La pregunta es, ¿cuál es el n que me permite pasar la marca de los 10? Yo voy a llegar aquí. Entonces, en algún momento voy a llegar al infinito. Sí, tuve que haber pasado por aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes, cuando resuelvan este ejercicio, van a ver que es divergente, pero sumamente lento, ¿verdad? Pero sumamente lento. ¿Verdad? Llega a infinito, pero llega de última, ¿verdad? O sea, usted ni la ve llegar, ¿no? Ok. Entonces, esta es una serie muy útil, ¿verdad? Aparece muchísimo en matemática, ¿verdad? Este tipo de, esta serie, que demuestra que la serie armónica es divergente. Por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar este mismo resultado para probar, cómo podríamos probar que la serie de 1 a infinito, de 1 entre n cuadrado, es convergente? Bueno, sabemos que es convergente, yo les acabo de decir que yo la puedo comparar con la p integral, ¿verdad? Pues se puede comparar. Pues se puede comparar con la integral de 1 a infinito de 1 entre x al cuadrado de x, que sabemos es convergente. Ahora, veamos que la comparación no es, ¿verdad? No es simplemente cambiar los signos, los símbolos del de suma por el de integral, sino que hay una relación directa con las áreas que estamos calculando. Entonces voy a volver a hacer este dibujo que hice antes. Solo que ahora voy a graficar, bueno, el dibujo va a ser el mismo, ¿verdad? Pero esta función ahora va a ser la función f de x igual 1 entre x al cuadrado. Entonces, vean lo que voy a hacer. Voy a hacer algo muy parecido, pero ahora voy a comparar por abajo. Entonces, por ejemplo, si aquí está 1, voy a formar este rectángulo de altura. Este rectángulo tiene altura 1. La vez pasada lo puse a la derecha, voy a ponerlo a la izquierda. ¿Por qué lo pongo a la izquierda? Porque ahora este rectángulo sigue teniendo área 1, pero es más pequeño que el área roja, ¿verdad? Bueno, aquí está 2, voy a formar este rectángulo. ¿Cuál es la altura de este rectángulo? ¿Cuál es el área de este segundo rectángulo? Dice, si x vale 2, la altura vale 1/4, ¿verdad? Esta altura es 1/4. Entonces aquí tengo altura 1/4. Y lo mismo, voy a hacer lo mismo con 3, ¿verdad? 3, voy a dibujar un rectángulo, pero no a la derecha, sino a la izquierda. ¿Verdad? Entonces, esta altura tiene altura 1/9, ¿verdad? Cuando x vale 3, tiene que dar 1/9. Entonces, este rectángulo que está acá tiene altura 1/9. Y si continúo, ¿verdad? Haciendo rectángulos de base 1, por debajo de la función f de x cuadrado, ¿qué voy a tener? Voy a tener que la suma de esos rectángulos, esas áreas, ¿cuánto suman? Y es la suma de 1 entre n al cuadrado. Y esto es más pequeño que ¿qué cosa? Que el área total, que el área desde 1 hasta infinito de 1 entre x al cuadrado. Entonces noten que ahora tengo esta integral, yo sé que es convergente. Profe, Sí. permiso, disculpe que lo interrumpa. Es una preguntita para aprovechar mejor su explicación. Es que, bueno, este concepto que usted está explicando también está en el material ahí del curso, ¿verdad? Pero no me queda claro. Vamos a ver, no me queda claro si es porque a conveniencia escogemos una función que toque, digamos, los puntos, ¿no? Que esté completamente por encima de las barritas, ¿verdad?
O en otro caso, que las barritas una parte quede por encima. No sé si eso uno lo acomoda para lo que, para lo que le conviene analizar en el momento, o es que hay una forma general, no sé, que la 1 entre x al cuadrado resulta en esto que usted nos está mostrando y la 1 entre x de la otra forma. No sé si me logro explicar en la duda. Bueno, sí, ¿verdad? Aquí tal vez voy a devolver un segundo para, vea que, vea que en esta, bueno, esta serie diverge. Entonces, si quiero probar mediante un criterio de comparación que algo diverge, tengo que compararlo con algo más grande, ¿verdad? De nuevo, volviendo al caso, ¿dónde está? Al caso de la comparación directa, ¿verdad? Si yo quiero probar divergencia, la tengo que comparar con algo que es más grande, ¿verdad? Ok, Entonces, eso, perfecto, sí, digamos, me queda claro. Ahora, operativamente, ¿cómo hace uno para, o sea, qué es lo que hace la diferencia? En que a veces quedan las barritas por encima, como en el primer ejemplo, y en el segundo que quedan siempre por debajo. ¿Cómo construye uno la comparación para que sea de esa manera? No sé si... Ok, sí, ¿verdad? Tal vez, ok, dame un segundo, ya te contesto la pregunta. Sí, no, muchas gracias, más bien disculpe. Bueno, en todo caso, esto inmediatamente me dice que esta converge, ¿verdad? Ahora, voy a aprovechar tu pregunta y voy a dibujar en esta, tal vez voy a usar otro color que no quede tan muy, voy a dibujar los rectángulos acá. Eso que este no se ve mucho. ¿Qué pasa si yo comparo estos rectángulos? Pues ahora este rectángulo tiene área también no, perdón, este tiene área 1, ¿verdad? Este azul tiene área 1/4, ¿verdad? Esta tiene área 1/9. O sea, este que no dibujé, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer lo mismo por arriba y por abajo. Tal vez es la observación importante. Lo puedo hacer por los dos lados. Entonces, ¿qué me va a quedar cuando comparo? Vamos a ver cómo lo hago. Voy a escribir en azul, ¿verdad? En azul me quedaría 1 más 1/4 más 1/9 más 1/16, ¿verdad? Continúo. Esto es más grande, porque está por encima. ¿De qué? Esto es más grande que el área de 1 a infinito. ¿De qué cosa? De lo rojo, ¿verdad? Lo rojo sería 1 entre x al cuadrado de x. Ahora, noten que, de hecho, no sé si cometí un error antes, noten que el área desde 1 hasta infinito, en rojo, ¿verdad? Empieza aquí, ¿verdad? Empieza en 1. O sea que esto es más grande, perdón, esto es más grande, lo voy a escribir en morado, ¿verdad? En morado era la integral, vamos, la integral empezando en 1 es más grande que este rectángulo que tiene área 1/4, ¿verdad? Más esta otra que tiene área 1/9. Más la otra, ¿verdad? Entonces, noten que esta integral la puedo comprar por arriba y por abajo con una serie, aquí, digamos, empezando en 1 y aquí empezando en Okay. 1/4. El punto de inicio es el que nos da esa ¿Ah? flexibilidad, digamos. Sí, ¿verdad? Lo mismo pasaba acá. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estoy probando, verdad? Note que si la puedo comparar por arriba y también por debajo, entonces puedo aplicar el criterio, o sea, puedo aplicar este criterio a la misma vez. Entonces, si una converge, la otra converge. Y si una diverge, la otra diverge. ¿Por qué? Porque tengo la comparación en ambas direcciones. Entonces, en realidad, ¿qué lo hice? En realidad, lo que debería decir el criterio, eso ahorita lo formalizo, es que la integral y la serie tienen el mismo comportamiento. ¿Por qué? Bueno, si esta diverge, no, perdón, ¿cómo es? Si esta converge y es más grande, esta converge. Ahora, si esta diverge, entonces esta diverge. Entonces, cualquiera de las dos situaciones las puedo rescatar, porque tengo la comparación por arriba y por abajo. ¿Ven? Sí, muchas gracias. Entonces, vea que en el ejemplo anterior, con la armónica, lo que hice fue comparar esta y usé esta dirección, ¿verdad? Entonces, usé esta dirección porque la tenía, ¿verdad? También tengo esta, pero esta no me decía nada, ¿verdad?
porque no sabía el comportamiento de esta serie. Entonces, pero ahora en este caso usé esta para concluir que converge. Entonces, tengo ambas direcciones. En general, ¿verdad? Esto es lo que se llama el criterio de la integral. El criterio de la integral dice básicamente la observación que acabamos de analizar, ¿verdad? Si yo tengo una función f de x, entonces el área completa, la puedo aproximar básicamente por área de rectángulos, ¿verdad? Ya sea por encima o por debajo. Ahora, para poder tener ambas direcciones, ¿verdad?, que utilicé acá, es necesario que los rectángulos pues calcen, ¿verdad? No sería lo mismo si la función hace esto, ¿verdad? Porque entonces los que están por debajo a veces van por arriba. Entonces, una condición es, si tengo una función f de x positiva, de nuevo para que lo que tenga un área, y decreciente. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir decreciente? Y que en el dibujo, básicamente, voy siempre para abajo, ¿verdad? Aquí voy para abajo y luego voy para arriba. Esto no sirve para aplicar este criterio. Tal que el límite, cuando f de x, cuando x se aproxima a infinito, f de x se aproxima a 0, ya que esto es necesario. Si esto no ocurre, entonces, ¿para qué estoy haciendo el análisis? Si esto no ocurre, la integral sería divergente. Y si la integral es divergente, entonces también la suma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice? Si todo esto se cumple, ¿verdad?, que es bastante básico, entonces la integral, digamos, desde 1 hasta infinito de f de x, que sería toda esta área, tiene el mismo comportamiento, la misma naturaleza, comportamiento, que la serie. Nota que aquí podría ser que esta diverja. Entonces, si esta diverge, entonces lo que uno haría sería compararla así, ¿verdad? Y si esta converge, entonces la comparación lo hago con los rectángulos que están por debajo. Entonces, en cualquier caso, lo que yo puedo concluir es que ambas tienen el mismo comportamiento. De nuevo, note que en un caso estoy pintando, digamos, una región curva, y en el otro caso, ¿verdad?, en el caso de la serie, lo que estoy pintando son rectángulos. Pero bueno, ambos rectángulos, y el área total se parecen. Es lo que está ahí. Esto es lo que dice este criterio, ¿verdad? El área total se parece, es aproximadamente el área de los rectángulos. ¿Okay? Entonces, inmediatamente a partir de esta observación es que tenemos el criterio de la PSI, ¿verdad? Entonces, en particular, la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 n a la p converge solamente para p mayor que 1. ¿Okay? ¿Por qué? Pues la integral impropia, pues la comparo con la integral impropia, ¿verdad? Pues converge. Solamente. Entonces, al igual que en el caso de integrales impropias, este tipo de serie me permite comparar y hacer una comparación con una serie sencilla y determinar si una serie más compleja converge o no. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué me dicen ustedes acerca de esta serie? ¿Será la serie desde n igual, aquí voy a poner, no sé, 3 a infinito, n por logaritmo de n?
¿Será esta serie convergente o divergente? ¿Qué dicen ustedes? Divergente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, podemos quitar el logaritmo porque afecta poco y el n está elevado a la 1, ¿no? Vamos a ver. No puedo quitar el logaritmo así como así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que vos me acabas de decir sería más o menos comparar con esta otra, ¿verdad? O sea, vos me dijiste quitar el logaritmo. Ajá. Ok, pero entonces, aquí lo que estaríamos haciendo, en el fondo, es utilizar el criterio de comparación al límite. Pero ¿cuánto es el límite cuando ve? Bueno, voy a escribirlo aquí, ¿verdad? El punto es que esto no es cierto, ¿verdad? Si yo calculo el límite de 1 entre n, logaritmo de n, entre 1 entre n, bueno, tal vez sí me sirve, vamos a ver. ¿Cuánto vale este límite? Dime, queda límite, cuando n se aproxima a infinito, creo que se cancelan los n y me queda 1 entre logaritmo de n, que es 0. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que decía el criterio? Vamos a buscarlo, vamos a ver si me dice algo, no me dice algo. ¿Qué pasa cuando el límite da 0? Cuando el límite da 0 y ¿cuál es la B? La B fue la que puse abajo. Y la de abajo converge, ¿verdad? Y la de abajo converge, entonces yo sé que la de arriba converge. Pero ¿qué pasa con la de abajo? La serie de 1 entre n diverge. Entonces, vea que esta comparación que vos me dijiste no es muy útil porque estoy comparando con algo que es más grande. Entonces, claramente, ¿verdad? Estoy diciendo que o sea, este límite da 0 porque lo que está abajo es más grande y por lo tanto, sí, podría ser que sea más grande porque este es infinito y este es infinito y este no, o porque ambos son infinitos, no importa, ¿verdad? Entonces, no puedo quitarlo así como así, ¿verdad? No puedo quitarlo así como así. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, de hecho, creo que, ¿verdad? Podemos hacer dos cosas, ¿verdad? Note que, lo que acaba de decir, ¿verdad? N entre el logaritmo de n es más pequeño que 1 entre n, ¿no es cierto? En particular, esta serie que estoy calculando es más pequeña. ¿Cómo es? No, le dije al revés. ¿Cómo es? Este cancela, no sé. No, tampoco me sirve, ¿verdad? Tampoco me sirve, porque claramente esto podría ser cualquier cosa siempre que esto sea infinito. Entonces, vea que no lo puedo comparar ni mediante el criterio de comparación directa, ni mediante el criterio de comparación al límite. Ninguna de las dos opciones, ninguna de las dos opciones me permite deducir si esta serie converge o diverge. Entonces, apuntemos, ¿verdad? Comparar con la serie 1 entre n, ya sea de forma directa o mediante comparación al límite, no me dice nada, ¿verdad? No me dice nada. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de la integral de 3 a infinito de 1 entre x logaritmo de x? Esta integral, ¿verdad? Que básicamente, aquí estoy calculando el área total bajo la curva, y aquí estoy calculando ciertos rectángulos que aproximan esta área total. Entonces, qué me puede decir del área que estoy aproximando? ¿Cuánto vale esta integral? ¿Es divergente o es convergente? Si es convergente, y esto es una aproximación, y claramente la serie es convergente. Si es toda más infinito, cualquier aproximación de infinito tiene que ser infinito. Entonces, ¿qué me pueden decir acerca de la serie? De la integral, perdón.
¿Qué me pueden decir acerca de la... perdón, lo que quería borrar. ¿Qué me pueden decir acerca, por ejemplo, de la integral, de la antiderivada de la integral? ¿Cuánto es esa integral? Después la evaluamos los límites. ¿Cómo se calcula esa integral? De variable, ¿no? Podemos hacer un cambio de variable, ¿verdad? Hacemos u igual al logaritmo. ¿Por qué? Porque el du aparece en la integral, ¿verdad? Dx entre x aparece en la integral. Es decir, que esta integral es la integral de 1 entre u, y 1 entre x de x es el du. O sea que esto me da logaritmo de u, es decir, esto me da logaritmo del logaritmo de x. Bueno, es una función muy fea, pero no importa. ¿Qué es lo que yo quería saber? Yo quería saber cuánto es la integral de 3 a infinito de 1 entre x logaritmo de x. Bueno, de acuerdo a esto, es el límite cuando x se aproxima a infinito de logaritmo de x menos lo que vale en 3, ¿verdad? Menos una constante, ¿verdad? ¿Cuánto vale el límite del logaritmo de x? Y esto, aunque va extremadamente lento, va a infinito. Infinito menos constante, infinito. Es decir, que esta integral, esta se compara, ¿verdad? Es parecido a la integral de 3 a infinito de 1 entre x, logaritmo de x, que es infinito. Entonces, esta diverge, la otra lo aproxima, y por lo tanto, ambas divergen. Entonces, por lo tanto, la serie de 1 entre n, logaritmo de n, es divergente. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tal vez no noten que esta función que está acá, la función 1 entre x, logaritmo de x, cumple con los requisitos, ¿verdad? Es una función positiva, decreciente, y su límite es 0. No lo verifiqué, pero claramente esa función cumple con los requisitos. Entonces, puedo compararla con su integral. Y la integral la conozco. Yo conozco el valor de convergencia, o en este caso de divergencia, de esa integral. Entonces, si esta diverge, la otra también. Bien. Hagamos otro ejemplo de comparación. Calculemos o determinemos si esta serie, aquí, la serie de 1 menos coseno de 1 entre n, entre, pues aquí, no sé, n más 3. No sé, cualquier cosa. ¿Será esta serie convergente o divergente? Entonces, aquí la pregunta es, ¿con quién la puedo comparar? Noten, primero que todo, que la función que está en el numerador no es ni creciente ni decreciente, ¿verdad? Esa función oscila, ¿verdad? La función coseno sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces noten que no le podemos aplicar, el criterio de la integral, ¿verdad? No podemos reemplazar la suma por una integral porque bueno, no es positivo, no es decreciente. Y peor aún, bueno, de todas formas, ¿cuánto es la integral de coseno de 1 entre x? Yo no tengo idea, ¿verdad? ¿Cómo se integra esto? Entonces, no le podemos aplicar el criterio de la integral. ¿Con quién podríamos comparar la función 1 entre coseno de 1 entre n? El numerador, nota que el numerador es bastante agradable. Entonces, realmente, si yo quiero compararlo con algo, vamos, si quiero
que si quiero hacer un criterio de comparación, pues el denominador de esta fracción no me está causando mayor problema. Entonces deberíamos de buscar una función para comparar el numerador. Y después de eso lo dividimos entre n más 3 y ya tenemos algo con qué compararlo. Entonces, ¿con quién podríamos comparar la función 1 menos coseno de 1 entre n? ¿A qué función se parece esa función? Entonces, vamos a poner aquí una fuente de comparación, o sea, o sea, digo así, realmente como fuente, ¿verdad? Un lugar donde yo siempre puedo ir a buscar con qué comparar, ¿verdad? Una fuente de comparación. Siempre existe. ¿Cuál es? Siempre puedo tomar polinomio de Taylor, ¿verdad? Por ejemplo. Polinomios de Taylor. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? El numerador ya es un polinomio. Si el denominador fuese un polinomio, entonces puedo comparar utilizando, por ejemplo, la p-serie, ¿verdad? Si aquí arriba me queda un polinomio de grado, no sé, 7, y abajo tengo un polinomio de grado 1, yo podría comparar esto con un polinomio de grado 6, ¿cierto? Entonces, comparar polinomios tal vez digo al revés, para cocientes de polinomios, para series de cocientes de polinomios, siempre voy a poder utilizar el criterio de la p-serie. Entonces, pregunta, ¿con qué polinomio, con qué potencia de n podemos comparar todo este cociente? Bueno, el denominador ya es una potencia de n a la 1. Entonces, ¿con qué potencia podemos comparar el numerador? Entonces, recordemos cuál es el polinomio de Taylor de la función coseno. ¿Alguien me 1 lo sabe? menos x. 1 menos x al cuadrado. Recuerden que el coseno va únicamente por las pares y el seno va por las impares. Entonces, aquí me quedaría 1 entre 2 factorial, que es 2, más, aquí voy a poner x a la 4, ¿verdad? Punto, ¿verdad? No voy a escribir todo el polinomio de Taylor, voy a ver si aproximadamente es x cuadrado, ¿verdad? Eso quiere decir que eso quiere decir que coseno de 1 entre n es 1 menos, nota que aquí estoy tomando x igual a 1 entre n, de forma que aquí me va a quedar 1 entre 2n al cuadrado más 1 entre x a la, n a la 4, punto, ¿cierto? En particular, noten que 1 menos coseno de 1 entre n, es decir, paso esto a restar, 1 menos coseno de 1 entre n es 1 medio de n, 1 entre n cuadrado, más, aquí voy a poner 1 entre n a la 4, ¿verdad? Punto. En particular, si yo divido entre, ¿cuánto era? Entre n más 3, y esto va a ser igual a n más 3. ¿Cuánto es esto? Esto sería 1 entre, bueno, aquí tal vez, ahora sí hago caso a lo que dijo el compañero. Si yo lo que quiero comparar es con la potencia de n, aquí tal vez puedo, de hecho aquí puse n más 1, n más 3, ¿verdad? Esto es parecido a compararlo con simplemente n, ¿verdad? El tamaño de esta fracción, en términos de n, no depende si le sumo o no 3 al denominador. ¿Están de acuerdo? Básicamente este 3 lo puedo quitar, porque al comparar el tamaño respecto de n, la potencia de n, pues no va a afectar
Si estoy sumando 3, restándole 3, sumándole 5, ¿verdad? Si sumo una constante, cualquiera, pues eso no va a afectar el tamaño. Entonces, aquí, ¿qué me queda? 2n al cubo más 1 entre n a la 5, punto, punto, punto. ¿Cierto? Es decir, que podemos comparar, por ejemplo, podemos comparar 1 menos coseno de 1 entre n más 3, la podemos comparar ¿con qué? Sí, con simplemente, en ese caso, 1 entre n al cubo. ¿En qué sentido, verdad? En el sentido que el límite, cuando n se aproxima a infinito, del cociente, 1 menos coseno de 1 entre n más 3, entre 1 entre n al cubo, ¿cuánto es? Y aquí está, veanlo, 1/2. ¿Ya? Lo que está a la izquierda es prácticamente lo que está a la derecha. Bueno, si lo comparo con 1 entre n al cubo, y la única diferencia es este 2 que está en el denominador. Es decir, que este límite da 1/2. Bueno, 1/2 es distinto de 0. En particular, esto me dice que la serie 1 menos coseno de 1 entre n más 3, se comporta o tiene el mismo comportamiento que ¿quién? De que una serie que yo sí conozco su comportamiento. ¿Cuál? La serie, la P serie 1 entre n al cubo con P igual a 3, ¿verdad? Y esta serie es convergente, pues es una P serie con P igual a 3, que es mayor que 1. Entonces, esto es exactamente lo mismo que si yo hubiese querido, por ejemplo, calcular la integral de 1 a infinito de 1 menos coseno de 1 entre x más 3 de x. Yo no sé cómo integrar esto. Bueno, entonces lo comparo con algo que tenga el mismo comportamiento. Entonces, ¿cómo puedo comparar esa integral? Y la comparo con la integral de 1 a infinito de 1 entre x al cubo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función que está en el denominador es aproximadamente 1 entre x al cuadrado. ¿No? Eso fue lo que hicimos, mediante un desarrollo limitado, ¿verdad? Mediante un polinomio de Taylor. Entonces, los polinomios de Taylor siempre me permiten encontrar un buen candidato a comparar, ¿verdad? Porque la pregunta es, oye, yo ocupo comparar con alguien. ¿Con quién comparo? Entonces, los polinomios de Taylor siempre me van a permitir encontrar un buen candidato. Ok. Déjenme ver. ¿Alguna pregunta? Ok. Vamos a ver. Continuamos unos minutos más. Vamos a ver otros 2 criterios de comparación. Estos criterios sí son, digamos, nuevos. No tienen un análogo, por ejemplo, en integrales impropias. Son criterios de comparación. Son criterios de comparación con series geométricas. Entonces, rápidamente, recordemos el teorema que me dice cuándo una serie geométrica converge. Entonces, recuerden, la serie geométrica, ¿verdad? Esta, R a la N, donde R es una constante,
converge, ¿cuándo? Bueno, el valor absoluto. Cuando el valor absoluto de la base, ¿verdad? La constante que estoy elevando a la n, es en valor absoluto más pequeño que 1, ¿verdad? Entre 1 y menos 1, ¿verdad? Tiene que ser 0 punto algo o menos 0 punto algo, la r, para que esta serie converge. Entonces, vea que lo que estoy sumando, voy a escribir aquí los términos, ¿verdad? Estoy sumando 1, r cuadrado, r a la 3, r a la 4, r a la 5. Esos son los términos que estoy sumando en la serie geométrica. Entonces, si yo quisiera comparar, por ejemplo, alguna serie, con una geométrica, digamos, A1, A2, A3, A4, A5, bueno, aquí ven que algo, ¿no? A1, A2, es que el primero empieza en A0, ¿verdad? No importa. ¿Verdad? Bueno, voy a poner aquí, tal vez para que todo calce. A0, A1, para que se parezcan, al menos, ¿verdad? A3, A4, A5, ¿verdad? Entonces yo tengo una serie, ¿verdad? La serie de los A sub n, yo quisiera compararla, ¿verdad? Quisiera compararla con alguna serie geométrica, ¿verdad? Con alguna serie de la forma R a la N. Entonces la pregunta es, ¿verdad? ¿Cómo o quién es la R, ¿verdad? ¿Cómo hallo? Si esto existe, ¿verdad? Si esto existe. Una R que sirva. ¿Verdad? A mí me gustaría comparar una serie geométrica. ¿Por qué me gustaría comparar con una serie geométrica? Porque las series geométricas las conozco todas. Yo sé cuándo una serie geométrica converge y cuándo no. Entonces, si yo puedo decir, esta serie que usted me acaba de dar se parece a una geométrica, listo. Ya yo sé si converge o diverge. Entonces, a mí me gustaría tener alguna forma de encontrar, dada una sucesión de A sub n, ¿verdad? La sucesión que está aquí abajo, me gustaría encontrar algún valor de R que yo pueda decir con garantía, esta se parece a esta. Entonces la pregunta que debemos de contestar es ¿cómo hallo ese valor de R, si es que existe, que me sirva para compararla con una serie que yo conozco? Entonces vamos a ver que hay dos formas de encontrar ese valor mágico de R que me permita comparar con una serie geométrica. Entonces, la primera observación es la siguiente. Si yo me fijo en la serie geométrica, de aquí a aquí, lo que hice fue multiplicar por R. De aquí a aquí, lo que hice fue multiplicar por R. De aquí a aquí, lo que hice fue multiplicar por R. De aquí a aquí, lo que hice fue multiplicar por R. Cada brinquito de estos fue multiplicar por R. Ahora, si yo tengo como objetivo encontrar un R que me permita comparar una con la otra, y básicamente el comportamiento tendría que ser el mismo, ¿verdad? De una a una tengo que multiplicar por R. De una a una tengo que multiplicar por R. ¿Verdad? Si yo quiero que esto sea verdadero y poder compararla con alguna R que sea parecida, que me sirva para comparar, entonces básicamente los términos consecutivos tienen que obtenerse a partir del anterior multiplicando por R. Entonces, por ejemplo, no sé, el A sub 5, ¿verdad? Este término que está acá, debería ser aproximadamente haber multiplicado por ese R el anterior, ¿cierto? El A sub 4, si lo voy a poder comparar con una serie geométrica, la idea es que el anterior, digamos que el A sub 4, tenga que ser aproximadamente R multiplicado por el anterior. Bueno, y eso se debería cumplir, ¿verdad? Porque en la serie geométrica se cumple, ¿verdad? Todos los términos se obtienen a partir del anterior multiplicando por R. Es decir, que debería ser cierto, ¿no? Si tal R existe, se debería cumplir que el término, por ejemplo, A sub n más 1, debería ser aproximadamente R multiplicado por el anterior, ¿verdad? Para 5, R por A4. Para 4, R por A3. Entonces, el término A sub 101 debería ser aproximadamente
R multiplicado por A sub 100. Es decir que R debería ser aproximadamente el valor del cociente de n más 1 entre A sub n. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo hago para eliminar este aproximadamente? Bueno, entonces, lo que voy a hacer, calcule cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de este cociente. Entonces, calcule este cociente y eso llámelo R. Bueno, si existe, ¿verdad? Si no existe, pues no hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, si este cociente se aproxima a algo, ese algo va a ser el R que me sirve para comparar con una serie geométrica. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, si el R es más grande que 1, ¿qué sabemos? Si este R es más grande que 1, eso quiere decir que la puedo comparar con una serie geométrica divergente. Entonces, la serie, desde n igual a 1 hasta infinito, de A sub n, se compara con la serie de R a la n. Pero esta es divergente. Por lo tanto, esta es divergente. ¿Qué pasa si el R es más pequeño que 1? Entonces, sí, lo mismo, ¿verdad? Esta serie se compara con esta otra. O sea, en ambos casos se compara con la serie geométrica. Solo que para este caso, la serie es convergente. Entonces, este criterio básicamente es un criterio de comparación consigo mismo, ¿verdad? Yo estoy comparando el tamaño de la sucesión, pero consigo mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo me va a servir para compararla con una geométrica. ¿Cuál? La geométrica que tenga como R este cociente, o sea, este límite. Aquí una pequeña observación. Si el R es exactamente 1, el criterio no me dice nada. No aporta información. No aporta información. Me dice que son iguales, pero bueno, no me dicen mucho, ¿verdad? Tienen el mismo comportamiento. Perdón, no, disculpen. No me dice nada, ¿verdad? Me dice básicamente que los términos A sub n son del mismo tamaño, pero no me dice si son muy grandes o muy pequeños. Entonces, si este límite da exactamente 1, y lo que puedo concluir es que el A sub n y el A sub n más 1 son del mismo tamaño. Pero que sean del mismo tamaño no me dice si son pequeños o son grandes, ¿verdad? Entonces, el criterio no aporta información. Entonces, este criterio que acaba de escribir se conoce como el criterio del cociente. El criterio del cociente. Construya este cociente de dos términos consecutivos. Si ese cociente se aproxima a un valor pequeño, más pequeño que 1, entonces la serie converge. Si se aproxima a un número grande, más grande que 1, entonces la serie diverge. Si es exactamente 1, no hay información, porque lo más que me está diciendo es que los términos consecutivos son del mismo tamaño. Eso no es mucho, eso no es información realmente, ¿verdad? Ok. Antes de ver un ejemplo de esto, hay otra forma de encontrar R. Otra forma de encontrar el R, y es darse cuenta lo siguiente, ¿verdad? Si usted tiene la sucesión, ¿verdad? R cuadrado, R a la 3, R a la 4, R a la 5, ¿verdad? R a la 6, etcétera, ¿verdad? Estos son los términos que está sumando. Entonces, por ejemplo, si usted saca la raíz cuadrada a R cuadrado, le da R. Si usted saca la raíz cúbica a R al cubo, le da R. Si usted saca la raíz cuarta de R a la 4, le da R, ¿verdad? Etcétera. Entonces, el R, si usted lo quiere comparar, digamos, con A1,
A2, A3, A4, ¿verdad? Una sucesión de cualquiera, y usted quisiera buscar un R que cumpla, ¿verdad? Que se parezca a esta, pues sería de esperar entonces que la raíz cuadrada del segundo sea R, que la raíz cuadrada, o aproximadamente R, ¿verdad? Que la raíz cúbica del tercero sea aproximadamente R, que la raíz cuarta del cuarto sea aproximadamente R. Entonces, el R debería ser aproximadamente la raíz enésima del enésimo término. Es decir, bueno, entonces, ¿cómo encontramos este R? Sí, calcule el límite cuando n se aproxima a infinito de la raíz enésima del enésimo término de la sucesión y llame a ese valor R, ¿verdad? Si existe. Y de nuevo, el criterio, ¿qué es lo que le dice? Bueno, si el R es muy grande, más grande que 1, entonces la serie de los A sub n la puede comparar con la serie geométrica, pero en este caso, como el R es más grande que 1, es divergente. Si en el caso contrario, ese R es pequeñito, entonces también logra establecer una comparación con una serie geométrica, pero ahora con una serie geométrica que es convergente. Y al igual que el caso anterior, cuando R vale 1, no hay información. No hay información. Ok. Este criterio se conoce como el criterio de la raíz enésima. Por razones obvias, ¿verdad? Estamos calculando la raíz enésima de los términos de la sucesión. Estos criterios son muy útiles, ¿verdad? El criterio del cociente es particularmente útil cuando el A sub n, por ejemplo, tiene factoriales. ¿Por qué? Porque el cociente de dos factoriales se simplifica considerablemente. El criterio de la raíz enésima es particularmente útil cuando la sucesión de los A sub n tienen potencias enésimas. Potencias enésimas. ¿Y por qué? Porque la potencia enésima y la raíz enésima se cancelan mutuamente. Entonces, veamos tal vez, para terminar la clase, un ejemplo de cada uno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, consideremos no sé, la serie desde n igual a 1 a infinito, que yo he copiado 1. Por ejemplo, esta, ¿verdad? 3 a la n entre n más 1 factorial. Entonces, de nuevo, tengo un factorial, entonces utilizamos el criterio del cociente con A sub n igual a 3 a la n entre n más 1 factorial. ¿Qué es lo que dice el criterio del cociente? Calcule el cociente, ¿verdad? Calcule el cociente de dos términos consecutivos. Déjeme ver cómo fue que lo escribí. Tengo una sospecha que cometí un pequeño error. Vamos a ver. Es A sub 5, es aproximadamente el anterior por, ok, entonces A sub n más 1 es R por el anterior. Entonces, la R la puedo despejar básicamente como este cociente. No sé por qué lo apunté al revés. Y ahora me surge la duda si cometí un error. Déjenme revisar un toque el capítulo para no estar diciendo algo falso. Ok, no, lo copié en mis notas lo copié mal, pero aquí lo apunté bien, así como está correcto.
Ok, pero disculpen, pensé que estaba cometiendo un error. Ok, todo está bien, ¿verdad? Entonces, hay que considerar el cociente de dos términos consecutivos. Entonces esto, ¿verdad? Aquí me quedaría, en el denominador, pues me quedaría 3 a la n por, perdón, n más 1 factorial, y en el denominador me va a quedar, pues, 3 a la n más 1 entre n más 2 factorial. ¿Cómo se simplifica esto? De extremos por extremos, medios por medios, ¿verdad? Que me va a quedar 3 a la n más 1 por n más 1 factorial entre 3 a la n por n más 2 factorial. Este 3 a la n cancela con estos 3 a la n que están acá y me queda únicamente un 3 en el numerador, y n más 1 factorial entre n más 2 me va a quedar simplemente, ¿verdad? Porque recuerden que el factorial es el producto de todos los números enteros naturales hasta el que indica. Entonces, ese es el producto hasta n más 1. Y abajo está el producto hasta n más 2. O sea que aquí tengo, todos se cancelan y me queda únicamente n más 2. ¿Okay? Cancela este con todos los, con 1 por 2 por 3, con n más 1 factorial que está aquí abajo, y me queda únicamente el último término. ¿Es así? ¿Cuál es el límite cuando n se aproxima a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n? Y sería, de acuerdo al cálculo que acabamos de hacer, el límite de 3 entre n más 2, que es 0. Es decir, que para n suficientemente grande, realmente estoy sumando casi nada, ¿verdad? Estoy sumando 0. ¿Verdad? Entonces, comparando, o por el criterio de, ¿cómo se llama? Del cociente, la serie 3 a la n entre n más 1 factorial converge. Entonces, en este caso, utilizamos este criterio en particular por la presencia del factorial. Ok. Veamos un ejemplo, por ejemplo, de la, ¿cómo se llama? Del criterio de la raíz enésima. Por ejemplo, si queremos calcular o determinar la convergencia o divergencia de esta serie, 5n al cuadrado, 3n al cuadrado más 1, elevado a la n. Entonces, dado que tengo una potencia enésima, es natural, ¿verdad?, utilizar el criterio de la raíz enésima. ¿Qué es lo que me dice el criterio de la raíz enésima? Pues calcule la raíz enésima de a sub n. Bueno, en este caso sería la raíz enésima de la potencia enésima de 5n cuadrado entre 3n cuadrado más 1. La potencia cancela con la raíz y me queda únicamente 5 entre n cuadrado sobre 3n cuadrado más 1. Y ahora tome el límite, ¿verdad? Entonces ahora sí, el límite, cuando n se aproxima a infinito de la raíz enésima del a sub n, sería el límite, cuando n se aproxima a infinito, de 5n cuadrado sobre 3n cuadrado más 1, que es 5 tercios. Y 5 tercios es más grande que 1. En particular, ¿verdad?, lo que está diciendo esto es que la serie que estamos calculando, 5n cuadrado sobre 3n cuadrado más 1, la puedo comparar con la serie de 5 tercios a la n. Bueno, pero esta es divergente. ¿Por qué? Porque es una serie geométrica con R igual a 5 tercios, que es más grande que 1. Y por lo tanto es divergente. ¿Okay? Entonces, estos dos criterios pues no tienen un análogo en el tema de series de integrales impropias,
porque básicamente estamos comparando consigo mismo, ¿verdad? Estamos comparando con una serie geométrica que en el fondo lo que hacemos es comparar con ella misma, ¿verdad? Ok, bueno, no sé si tiene una pregunta. No sé, ¿Sí? permiso, no tanto de la materia ahora, sino como de logística. Dígame. Yo tenía dos consultas. Quería confirmar, yo entiendo que son 4 quizzes en todo el curso, pero no sé si pueden haber más. Llevamos 2, entonces nada más si usted nos pudiera aclarar eso. Y luego el quiz de esta semana, no sé si, yo sé que hay que estudiar todo, pero si nos pudiera guiar un poco qué tipo de pregunta va a ser o qué tema enfocarnos más, no sé. Sí, de hecho, bueno, yo, que se me perdió el Zoom, dame un chance. Aquí está. Muchas gracias. No, son 4 nada más, no lo recordaba, pero bueno, no importa. Eso creo que lo leí en la carta ahí, pero no sé si puede cambiar también. El quiz, ya se los enseño, de hecho, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, profesor, yo soy la prueba corta. Creo que, creo que se habilita a la 1, pero eso lo puedo cambiar. Voy a... Ahorita lo cambio para que esté habilitado apenas terminemos, pero lo podemos ver. Son 3 preguntas sobre series. Entonces, la primera pregunta, ¿están viendo? Sí. Sí, señor. Ok, entonces la primera pregunta, les doy una serie geométrica y les pregunto el valor de esta constante para que el valor de convergencia sea un número. Entonces, esta serie converge, es una serie geométrica con R igual a 4 séptimos, entonces converge, y el valor de convergencia pues va a depender de varias cosas, ¿verdad? Va a depender de la R, en este caso es 4 séptimos, también va a depender de dónde empieza, ve que esta empieza en n igual a 3, y tiene una constante que está multiplicando a todo, entonces el valor de convergencia va a depender de esa alfa. Entonces les pido que encuentren el valor para que ese valor sea 64. Esta otra es una serie telescópica, es exactamente creo que el mismo ejemplo que hicimos en clase, y les pregunto que calculen el valor de convergencia de esta serie. Y la última es es también una serie, son 2 series geométricas, ¿verdad? Tengo una serie geométrica con R igual a menos un cuarto y otra con R igual a 2 cuartos, que empieza en cierto valor de n, en este caso n igual a 3, y les pido que me digan cuál es el valor de convergencia. ¿Ok? Entonces, esas serían las 3 preguntas. Los valores de, digamos, 4, el 7, ¿verdad? Todo eso va a cambiar dependiendo de quién lo haga, ¿verdad? Nueva vista previa. Entonces, Muchas gracias. ahora salió a partir de 4, 3, 6, 3 y 6, esto es 81, entonces ahora aquí apareció un 5. Entonces, sí van a cambiar los valores, no son los mismos que acaba de leer, pero son las 3 preguntas, son las mismas 3 preguntas para todo el mundo. ¿Sí? Y no recordaba, ahora me fijo eso, si eran solamente 4 quizzes, sí, tampoco es. Puede ser, no recordaba. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok, entonces, quedemos hasta acá. Voy a habilitar el quiz para que esté disponible de una vez, en caso de que quieran iniciar inmediatamente. Y nos vemos entonces el lunes. Hasta luego. Chao. Gracias.